Raymond Grinder. Esos son sus datos formativos. Ahora, pongan mucha atención lo que consiguió como atleta. Como atleta consiguió el Campeonato Nacional de Levantamiento de Pesas en Potencia, 3 veces campeón nacional de Liga Mayor en la UNEFA. Novato del año con los Cóndores de la Universidad Nacional Autónoma de México en Liga Mayor en la UNEFA. 3 veces jugador más valioso de los Cóndores en Liga Mayor en la UNEFA. 2 veces jugador más valioso de la Liga Mayor de la UNEFA también. Esos títulos los da la Organización Nacional de Estudiantes de Fútbol Americano. 2 veces selección ideal como receptor abierto de la UNEFA, capitán de los Cóndores, capitán de los Pumas, capitán de la Selección Nacional de Liga Mayor. Ha sido 3 veces inducido a un Salón de la Fama. Al Salón de la Fama de los Cóndores, al Salón de la Fama del Fútbol Americano y al Salón de la Fama de Safanal. Adicionalmente, participó en equipos representativos de béisbol, de atletismo y de básquetbol. Eso es lo importante como atleta. Ahora ha trabajado como coach y administrador deportivo por 40 años. Fue coordinador deportivo de Pumitas de la UNAM, head coach de la Universidad del Tepeyac, director atlético en la YMCA de Ardmore, Filadelfia, Estados Unidos, head coach de los Cóndores, head coach de los Pumas, coordinador deportivo del Club Avispones y actualmente es el director atlético del American School Foundation en Monterrey. Aparte que es presidente de todos los directores deportivos de la Asociación de Colegios Americanos en México. Y por último, ha participado como miembro del Consejo Editores de la sección Cancha en los periódicos Reforma y El Norte en Monterrey. Démosles la más cordial bienvenida a nuestro invitado de hoy. Adelante, coach. Muchas gracias, Pedro. Muchísimas gracias por este espacio. Quiero agradecer a todos, absolutamente a todos los que se están tomando el tiempo hoy para compartir sus experiencias, para aprender juntos. Yo creo firmemente en un enunciado que guía lo que yo hago, tanto en mi vida personal como profesional, y es el aprender y el compartir. Y creo firmemente que el día de hoy es una excelente oportunidad la que tenemos todos para precisamente aprender y compartir. Pedro, quisiera pedir un pequeño favor, si me permiten, con Carlos, el accesar a la grabación. Voy a oprimir grabar para que ellos me permitan grabar. Con esto en mente, les pido solamente unos segundos para iniciar la presentación. Voy a cambiar de pantalla. Listo, coach. Aquí estamos, ahí se aprecia. Sí, perfectamente. La puedes ver, ¿verdad, Pedro? Sí, perfectamente bien, coach. Muy bien. Pues como originalmente mencionábamos, vamos a entrar directamente en el tema y les quiero hacer la siguiente invitación. Cuando nosotros trabajamos en temas como estos que tienen que ver con desarrollo humano, que tienen que ver con desarrollo organizacional, que tienen que ver con conceptos del deporte, es muy importante la participación. Normalmente este tema lo desarrollo en 4 horas, en un taller dinámico, en donde todos los que estamos participando interactuamos y lo más importante es el que yo les haga preguntas y el que todos los participantes encuentren sus propias respuestas. Soy un convencido de que asistir a un espacio y escuchar a una persona hablar por 1 hora o por 1 hora y 20 o 30 minutos fácilmente puede cansarnos, fácilmente puede provocar que nos distraigamos en otros temas. Y precisamente para evitar esas distracciones, yo tenía 2 opciones en esta mañana. En este momento la mejor señal de internet la tengo desde donde estoy hablando. Sin embargo, atrás de mí estaba el refrigerador y la estufa. Entonces, consideré que era un poco más atractivo para ustedes ver un estadio lleno
un estadio deportivo que estar viendo por un buen rato mi refrigerador y mi estufa. Es por ello que me encuentro ahora en este espacio virtual, como si tuviéramos un espacio deportivo. Y con esto entrando en materia, quiero invitarlos a que por favor tomen notas. Es muy, muy importante que ustedes se mantengan como si estuvieran en un taller presencial y que pongan mucha atención a los conceptos. Todo se va a derivar de conceptos. Les voy a estar invitando a que se pregunten algunas preguntas fundamentales y los voy a invitar también a que participen. Hay una muy importante parte de esta charla que tiene que ver con recibir sus preguntas, de que nos compartan sus experiencias, de que nos hablen de su propia percepción de lo que significa identidad y trabajo en equipo. Entonces, con esto en mente, los invito a ver el siguiente video. Estamos viendo un video de un tipo nadando. Muy bien, hagan sus propias conclusiones, cada quien interprételo desde su propia perspectiva. Por supuesto, es una situación absolutamente irreal, pero lo más importante es qué interpretación cada uno de nosotros tiene precisamente de esa experiencia y de ese escenario. Con esto en mente, los quiero también invitar a que revisemos estas preguntas fundamentales. Yo les denomino preguntas eficaces. ¿Qué quiero decir cuando me refiero a eficaz? Me refiero a que precisamente cuando nosotros queremos encontrar un camino, cuando nosotros queremos identificar nuestras alternativas, cuando queremos ver y estar seguros de hacia dónde vamos, es fundamental la forma en la que nos preguntamos. Entonces, quiero que por favor tomen en cuenta estas 7 preguntas básicas y que noten una distinción, perdón, entre las que están escritas con letra negra y las que están escritas con letra roja. Esto va a tomar una relevancia, una importancia fundamental conforme nosotros avancemos en el desarrollo de este tema. Básicamente las voy a mencionar: quién, qué, cómo, para qué, dónde, cuándo y por qué. Aquí cuando nosotros hablamos de la identidad, el primer tema que les pido que abordemos es: para ti, ¿identidad es? Por favor, date 15 segundos para anotar qué significa identidad para ti. ¿Qué es lo primero que viene a tu mente cuando alguien te pregunta, para ti, qué es identidad? Entonces, cuando tú estás en esa posición, anota lo que venga a tu mente, más allá de un juicio, más allá de una revisión si es correcto o incorrecto. La clave es que desde tu perspectiva empieces a ejercitar tu mente y sobre todo tu percepción de las cosas. Tengan en cuenta que al final vamos a estar compartiendo y revisando estas percepciones individuales y después grupales. ¿Qué les puedo decir acerca del concepto y de identidad? Si tuviera que reducirlo de una manera básica, fundamental, yo les puedo decir que para mí, identidad es la conciencia de ser. De una manera fundamental, cuando tenemos conciencia de que algo es, de lo que somos, podemos hablar de identidad. La clave aquí es conciencia, el tener
un razonamiento, el tener una claridad específica de lo que nosotros creemos que somos. Y entonces, partiendo de ello, evidentemente la identidad tiene una serie de características, características físicas, características del pensamiento, características de creencias y características en acciones. Les quiero compartir que nosotros fundamentalmente somos físicamente lo que integra nuestro cuerpo. Nuestro ser se integra en 3 niveles: en el nivel espiritual, intelectual y físico. Perdón, discúlpenme, estoy con un poquito de catarro. Entonces, si nosotros partimos de que tenemos esas 3 dimensiones en nuestro ser, la espiritual, la intelectual y la física, entonces nosotros tenemos características físicas específicas. Tenemos una estatura, tenemos un peso, tenemos una morfología y muchas veces tenemos una herencia genética. Entonces, ¿qué es lo que vemos cuando nosotros vemos al espejo? Físicamente, ¿cuál es la imagen que nosotros recibimos de un espejo al observarnos? ¿Cuándo es la última vez que nos observamos? Muchas veces nosotros, y aquí viene un tema del pensamiento, creemos que tenemos las cejas de una cierta forma, la nariz de una cierta forma. ¿Cuándo es la última vez que vimos nuestra nariz en un espejo? O las cejas, o el contorno de los ojos. La realidad es que esas características físicas pueden cambiar en nuestra mente de acuerdo a nuestra percepción. Entonces, nosotros generamos pensamientos. ¿Y qué es un pensamiento? Una idea. Y una idea es una representación de la realidad desde nuestro punto de vista. Ahora, un conjunto de ideas generan creencias. Y entonces nosotros con ese conjunto de ideas generamos lo que nosotros creemos, la manera en la que nosotros interpretamos las cosas, los fenómenos, los hechos, la vida misma. Y finalmente vienen las acciones, que son aquellas, esa serie de trabajos, esa serie de manifestaciones intelectuales, físicas, espirituales, que nosotros desarrollamos conectados con nuestro pensamiento y nuestras creencias. ¿Qué tiene todo esto que ver con el deporte? Absolutamente todo. El deporte normalmente, en términos comunes, para gente ajena al deporte, ellos pueden pensar en sus creencias que el deporte es una actividad eminentemente física. Si ustedes están en una reunión y le comentan a alguien que practican deporte, casi siempre aquellos que son ajenos al deporte dicen, ah, qué bien, entonces vas al gimnasio y seguramente corres y haces pesas. Y poca atención ponen al aspecto espiritual y al aspecto intelectual. Para mí, el deporte es una actividad eminentemente espiritual. Los grandes récords en cualquier disciplina se rompen porque hay alguien que cree, hay alguien que tiene fe, hay alguien que se arriesga e intenta y corre el riesgo del aprendizaje y el crecimiento. Entonces, con esto en mente, yo quiero que revisemos cuáles son mis características físicas, qué deporte practico, cómo me ubico yo, dependiendo de mis características físicas, cuando practico el deporte que practico, si es handball, si es voleibol, si es natación, si es fútbol, soccer. ¿Cómo me ubico? ¿Qué lugar ocupo en ese espacio del deporte que practico? Y entonces, ¿qué pienso?
¿Qué pienso de mis habilidades? ¿Qué pienso de mis áreas de oportunidad? ¿Qué pienso de mi talento? ¿Qué pienso de mi trabajo pendiente? Y con base en ello, ¿cuáles son mis creencias? ¿Son creencias que me potencian a crecer y a desarrollarme o son creencias que me limitan? Podemos tener ambas. Y la clave es darnos cuenta. Al final de cuentas, el tema fundamental es tener la capacidad para nosotros cambiar creencias que nos limitan y convertirlas en creencias que nos potencian. Un ejemplo de una creencia limitante. Soy bajito de estatura, entonces nunca podré jugar básquetbol. Yo ya estoy teniendo un pensamiento ligado a mis características físicas y determino una creencia limitante. Soy bajito de estatura, soy chaparrito, difícilmente voy a jugar básquetbol. Y entonces mis acciones me desvían hacia otra actividad. Pero puedo tener una creencia potenciadora que dice, soy de baja estatura, tengo fuerza, tengo velocidad, tengo agilidad, soy inteligente, lo conecto con mis pensamientos, entiendo las reglas del juego, entiendo y domino la técnica, estoy especializado en mi posición, creo que puedo competir, soy un competidor que se supera todos los días, me gusta el reto, me inscribo a básquetbol, participo en el equipo, luzco un lugar en el equipo de mejor nivel. ¿Quién lo determina? ¿De quién dependen la determinación de pensamiento, de creencias y de acciones? De uno mismo, de nosotros mismos. Entonces, con esto en mente y derivándonos de qué es la identidad, es muy importante que nosotros conozcamos qué somos, quiénes somos, para qué hacemos las cosas, en qué contexto nos desarrollamos. Entonces, con esta intención de estar revisando de una manera cuidadosa cómo se enlazan nuestras características físicas de pensamiento, de creencias y acciones, entremos al siguiente tema fundamental, que es trabajo. Y aquí les quiero pedir que nuevamente tomen 15, 20 segundos y que escriban lo primero que venga a su mente. Para mí el trabajo es... El trabajo es una palabra que lamentablemente ha perdido un valor. Muchísimas veces la gente interpreta trabajo como algo que pesa, como algo que tenemos que hacer, como algo que debemos hacer, cuando en realidad la, el elemento fundamental, la raíz más inmediata del trabajo es un gran valor. Para mí el trabajo es la actividad humana más dignificante. Y cuando hablo de dignidad, hablo de ser merecedor de. Cuando alguien dice algo es digno de, es algo que merece atención. Entonces, de una forma más específica y un poco más estructurada, para mí el trabajo es la transformación de la realidad de una manera positiva, progresiva y consistente. Aquí el gran tema es que el trabajo debe estar sustentado en principios y en valores. Frecuentemente cuando trabajo con grupos deportivos o con organizaciones diversas, encontramos que nosotros invitamos a los jóvenes, yo invito a los jóvenes a elegir un trabajo. Recuerdo una ocasión en la ciudad de Filadelfia hace unos 30 años, tuve la oportunidad de ir a una secundaria pública y las secundarias públicas en las ciudades de los Estados Unidos tienen mucha población y mucha población en desventaja económica y social, inmersa en una cantidad de vicios. Todas las escuelas públicas en los Estados Unidos, en las ciudades, tienen detectores de armas. Hay un enorme comercio de armas y de droga
en las ciudades de los Estados Unidos. Y particularmente en las escuelas públicas hay una enorme deserción. Nosotros muchas veces recibimos en el ámbito deportivo esta imagen de atletas que tienen salarios multimillonarios y en ocasiones podemos tener la percepción, la creencia de que ese es el común denominador en los Estados Unidos y la realidad es que es todo lo contrario. La gran mayoría de las personas que asisten a high school en los Estados Unidos tienen problemas en escuelas públicas de pobreza, viven día al día. Y la gran mayoría de ellos viven en ambientes que tienen mucha drogadicción y vicio y crimen. Entonces, estaba hablando, compartiendo mi experiencia como atleta, mi experiencia como coach, como profesional, y uno de los niños, jovencito de 13, 14 años, levantó la mano y me dijo, oiga, coach, ¿usted cuánto gana al año? Y le dije, bueno, gano para vivir de una manera digna, disfrutar las cosas que me gustan, me esfuerzo para gradualmente obtener mejores condiciones, pero en general vivo en armonía, vivo funcionalmente. Y me repitió el jovencito, ¿cuánto gana al año? Y le contesté, le di una cantidad específica y entonces él me dice, mi hermano gana el triple y nunca fue a high school. Y le pregunté, ¿qué hace tu hermano? Y me dijo, trabaja en la calle. Entonces, hay gente que se puede dedicar a una actividad que transforma la realidad de manera consistente y progresiva, pero sin principios y valores. Para ser un delincuente se requiere planeación, disciplina, orden, visualización, tener una estrategia, un plan de trabajo. Todo eso requiere normalmente alguien que quiera hacer trampa, alguien que quiera robar, alguien que quiera hacerle daño a otros. Puede seguir exactamente el mismo proceso. La diferencia es que el trabajo dignifica y que el trabajo está sustentado en principios y en valores y en una transformación de nuestra realidad. Si alguien va y checa tarjeta todos los días, aunque llegue puntualmente y se vaya puntualmente, si ha dejado de transformar positivamente las cosas, nunca trabajó, simplemente estuvo. Si alguien limpia todos los días exactamente de la misma manera una superficie, nunca habrá transformación. Tiene que haber un elemento de comprobación de que las cosas están adquiriendo una mejoría, de que estamos optimizando el material, de que estamos atendiendo el detalle. Lo mismo, exactamente lo mismo pasa en el deporte. El ir a entrenar todos los días definitivamente nos hace sentir bien, nos estimula, nos dignifica, nos representa un reto. Evidentemente nos permite tener una satisfacción. Ahora aquí yo preguntaría, para ustedes, ¿cuál es el mejor de los trabajos? Que además se conectaría con cuál es el mejor de los deportes. Tómense 10, 15 segundos para anotar para ustedes cuál es el mejor trabajo. Y para ustedes, si les preguntan así de manera inmediata, ¿cuál es el mejor deporte? Yo les puedo compartir que evidentemente cualquier trabajo dignifica, estimula, representa un reto, representa una satisfacción y para mí el mejor trabajo es el que es adecuadamente realizado, el que es funcional. Y para mí la palabra funcional significa aquello que opera como originalmente fue diseñado. ¿Qué quiero decir con esto? Si el elemento más fundamental que yo les puedo decir de una estructura de trabajo es el organismo humano. El organismo humano tiene órganos, sistemas, aparatos, y cada uno de ellos tiene su función.
Entonces, para que sea funcional, el hígado debe de hacer la función del hígado, el corazón la función del corazón, el estómago la función del estómago. ¿Cuál de ellos es más importante? Todos son importantes, porque todos dependen el uno del otro. Entonces, cuando nosotros preguntamos cuál es el mejor trabajo y cuál es el mejor deporte, yo creo que el ping pong puede ser tan valioso como la natación, como el judo, como el taekwondo, en la medida que se realice transformando nuestra realidad de manera positiva, progresiva, consistente, que nos dignifique, que nos estimule, que sea un reto y que nos dé satisfacciones. Ahora vamos a entrar a la siguiente pregunta. ¿Qué es un equipo? Y les invito nuevamente a que anoten lo primero que venga a sus mentes, por sencillo que sea. Pero es un gran punto de partida. Para mí, equipo es, y aquí nos vamos a encontrar con interpretaciones diversas. Yo les puedo compartir el siguiente video que para mí sería una de las definiciones más poderosas de lo que es un equipo y un trabajo en equipo. ¿Cómo calificaríamos la imagen que vimos? Normalmente cuando pensamos en equipo y pensamos en deporte, nos vamos a imágenes llenas de elegancia, de glamour, con un estadio lleno como el que tengo a mis espaldas, con aplausos, con trofeos, y muchas veces nos olvidamos de aspectos fundamentales, del aspecto humano, del verdadero compromiso, de la verdadera transformación. Y esa existe en todos lados si nosotros queremos observarla. De esta manera, en una definición básica, conceptual, yo les diría que para mí el equipo está integrado por dos o más personas que tienen ideas, intereses, objetivos y metas en común. Para que exista un equipo, inevitablemente deben de haber dos personas o más, que además tengan ideas, intereses, objetivos y metas en común. Muchas veces tenemos la reunión de un grupo y cada quien tiene sus propios intereses y cada quien tiene sus propias ideas y cada quien camina hacia sus propios objetivos y metas. En el ejemplo anterior, es tan poderosa la acción de ese equipo donde cada quien está haciendo lo que le corresponde, en los tiempos que les corresponde, con las características y el rol que les corresponde. Entonces, un equipo construido sobre principios y valores estimula compartir. Cada quien trae lo mejor de sí, cada quien tiene la mejor oportunidad de compartir a los demás su experiencia, su talento, su perspectiva, su opinión, su liderazgo. Además, en un equipo nos permite que exista la unidad en la diversidad. Eso es lo que sucede en una universidad como la Universidad La Salle. Viene gente de lugares diversos, de condiciones diversas, de orígenes diversos, con pensamientos diversos. Pero aquí, cuando formas un equipo, entonces empiezas a crear una identidad, empiezas a trabajar transformando tu naturaleza y además empieza a contener
una unidad en esa diversidad. Para eso existe una universidad. Una universidad, entre sus características fundamentales, tiene como función el promover la unidad en la diversidad. Además, permite la especialización. Cuando una persona en cualquier ámbito y particularmente en el deporte domina, tiene la maestría de los ejercicios, de la técnica, de cómo se desarrolla la actividad misma, el deporte mismo, puede ser un especialista. Además, se estimula que sea un especialista. Es muy importante que si tenemos un equipo de fútbol, soccer, tengamos delanteros que sean especialistas como delanteros, porteros que sean especialistas como porteros. Y si tenemos un equipo de natación, hay especialistas en 50 metros, en 100 metros, en estilo libre, en estilo de dorso, en mariposa, en 1500. Entonces, cada uno tiene la gran oportunidad, desde esta unidad en la diversidad, de traer sus ideas, sus pensamientos, sus creencias e integrarlas a un todo. Y esto es lo que genera el sentido de pertenencia. El sentido de pertenencia es lo que a nosotros nos invita a regresar. Cuando alguien siente que pertenece a algo, se siente orgulloso de algo. Tiene la gran oportunidad de defenderlo, tiene la gran oportunidad de construirlo, de desarrollarlo. Y tiene además la gran oportunidad de representar lo que son, quiénes son y para qué hacen las cosas. Entonces, cuando un equipo está construido sobre principios y valores y tiene un alto sentido de la pertenencia, desarrolla una cultura. Y la cultura está determinada por nuestras acciones, por nuestras creencias, por nuestras costumbres, por nuestras tradiciones, por la forma en la que vivimos y cómo protegemos esa forma, lo que nos caracteriza, nuestras particularidades. Eso que nos hace sentir orgullo de ser lo que somos, individualmente y como grupo. Cuando estos elementos existen y existe un fuerte sentido de pertenencia, una cultura establecida en principios y valores y en prácticas específicas, se crea la trascendencia. Y aquí es cuando los equipos representativos de algún lugar, y en este caso de la Universidad La Salle, existen, permanecen, y cuando alguien deja de estar físicamente e hizo un trabajo de compromiso con niveles altos de responsabilidad y con niveles altos de desempeño y además a niveles de excelencia, trasciende. Las instituciones siguen y lo que hizo la gente se queda para la historia y forma parte de un legado, forma parte de una cultura deportiva, de una cultura institucional. Aquí lo más importante es darnos cuenta de que debemos tener la conciencia de que lo más importante es el equipo. Por mucha especialidad que yo tenga, por mucho talento que tenga, por mucha habilidad, por liderazgo, por cualquiera de estas características tan importantes, en el momento que a mí se me olvide que lo más importante es el equipo, difícilmente voy a poder desarrollarme. Aún en actividades que son individuales, alguien puede decir, yo juego tenis, es un deporte individual, o practico la marcha, o el maratón, es un deporte individual. La realidad es que absolutamente todos esos atletas tienen un equipo, o un coach, o un preparador físico, o un nutriólogo, o a una mamá que les ayuda con la comida, o a un hermano que les ayuda manejando para que lleguen a las prácticas, o un vecino que les echa porras y los estimula. Ese es nuestro equipo. Dos o más personas que tienen ideas, intereses, objetivos y metas en común. Aquí viene un video
más sofisticado. Y aquí queremos entrar ya más en materia de lo que ustedes hacen como atletas, de lo que ustedes hacen como coaches, como estudiantes de educación física en su caso. Pongan atención, viene en inglés, entiendo que la gran mayoría de ustedes habla inglés y independientemente de ellos son conceptos que estaremos traduciendo. Perdón. Aquí Vince Lombardi nos comenta, refiriéndonos a este video, que cuando existe un compromiso individual y solamente cuando existe ese compromiso individual, un equipo y una organización pueden crecer. Y como ustedes observaron en los conceptos de una actividad altamente demandante como es el canotaje y grupal, si estás preparado, si estás sincronizado, si te involucras, si tienes un objetivo en común, si estás enfocado, puedes lograr tus objetivos y tus metas. ¿Qué es el enfoque? El enfoque es tener tus 5 sentidos en una actividad específica. Cuando perdemos el enfoque, nos distraemos. La clave es estar preparado. Cuando alguien está preparado, quiere decir que ha anticipado situaciones que se pueden presentar. Y cuando hay una sincronización es que hay energía diversa de diferentes individuos en conexión. Y cuando estás involucrado porque esto te atrae, te genera satisfacción y te genera un reto. Pero sobre todo tenemos objetivos en común. Y con esto en mente viene una pregunta fundamental. ¿Qué significa ser un águila? Un águila de la Universidad La Salle. Por favor, tomen 15, 20 segundos mientras identificamos fundamentalmente qué es un águila. ¿Qué me representa a mí, estudiante de la Universidad La Salle en preparatoria, en licenciatura?
¿Qué me significa a mí, padre de familia, de un estudiante de la Universidad La Salle? ¿Qué me representa a mí, atleta de la Universidad La Salle? ¿Qué me representa a mí que juego voleibol, handball, soccer, que practico la natación? ¿Qué me significa? ¿Qué me representa ser un águila? Les quiero decir que, por supuesto, el encontrar ese significado nos puede llevar días, semanas o todo el año escolar o más. En la medida que exista un esfuerzo individual, honesto, real, fundamentalmente comprometido, podemos lograr entonces un trabajo como equipo que represente los principios y los valores de la Universidad La Salle. ¿Recuerdan las preguntas eficaces? Es muy probable que de pronto se nos olviden. ¿Cómo vamos a identificar lo que representa ser un águila? ¿Cómo vamos a identificar lo que me representa a mí ser Pedro, Gonzalo, Arturo, Fernando, Rodrigo? Regresemos a las preguntas fundamentales, preguntas eficaces. La primera pregunta es ¿quién? ¿Quién soy? Muchas veces pasan años sin que nos preguntemos ¿quién soy yo? Yo les quiero compartir que una respuesta fundamental es ¿quién soy? Pues soy José Juan. Muy bien, soy una persona. Muy bien. Es un punto de partida fundamental y básico. Ahora, ¿qué soy? Bueno, pues soy hermano de mis hermanos y soy hijo de mis papás y soy padre de mis hijos. Y si soy atleta, pues probablemente soy un voleibolista o soy un nadador o soy un futbolista. Eso es lo que hago. En mi caso, soy coach. Y para mí, cuando soy coach, yo me identifico como un vehículo de desarrollo humano. Yo creo que el coach es solamente un vehículo para que las personas crezcan, incluido el mismo coach. Debe estar arriba de ese vehículo, en movimiento constante. Hablábamos de la definición de trabajo. Tiene que haber acciones que transformen nuestra realidad de manera consistente y progresiva y de manera positiva, sustentado en principios y en valores. Entonces, una vez que sé quién soy y qué es lo que hago, ¿cómo lo hago? ¿Cómo es que soy voleibolista? ¿Cómo es que soy nadador? Efectivamente, específicamente, ¿qué acciones desarrollo para que me confirmen mi identidad, la conciencia de lo que soy? Y la pregunta más importante, ¿para qué? ¿Para qué hago lo que hago? ¿Para qué soy José Juan? ¿Para qué soy coach? ¿Cómo desarrollo mi actividad como coach? Y esencialmente, ¿para qué? Particularmente, en mi experiencia, yo soy coach para aprender y compartir todos los días. Y debo de generar un espacio donde los alumnos, los atletas, tengan oportunidad de aprender y compartir todos los días. Pero si esto lo remito a un estudiante de preparatoria o de licenciatura o a un padre de familia, ¿cuántas veces nos pasa que nos damos poco tiempo para preguntarnos qué soy? ¿Quién soy? ¿Para qué hago las cosas? ¿Para qué existo? Y cuando nosotros encontramos la respuesta, nosotros vamos a tener herramientas de vida. Por ejemplo, en un término, en un ambiente de competencia deportiva o inclusive en la empresa o en el ámbito familiar. Si yo me pregunto qué es lo que quiero, la respuesta va a ser mi meta. Para identificar una meta es qué es lo que quiero. Probablemente dices, bueno, lo que quiero es bajar 10 kilos de peso. Eso es lo que quiero. La siguiente pregunta es, ¿cómo voy a bajar 10 kilos de peso? Esos son mis objetivos. Puedo decir cada semana
voy a tener una dieta con base en este tipo de alimentos y cada semana voy a bajar medio kilo. Entonces ya tengo un qué quiero y un cómo lo voy a conseguir. Ya tengo una meta y tengo una serie de objetivos. Quiero ser campeón. ¿Qué es lo que quiero? Ser campeón. ¿Cómo lo voy a conseguir? Ganando 10 juegos de la temporada. ¿Para qué? Aquí lo más importante es qué me representa a mí cumplir mis metas. ¿Qué me representa a mí ser campeón? Hay gente que piensa que es ser campeón para ser el mejor, pero eso es muy ambiguo. Les quiero decir que un campeonato nos representa satisfacción, crecimiento, emoción, solidaridad, compañerismo, superación. Hay una cantidad de elementos que tenemos nosotros que identificar más allá del trofeo. Y eso es lo que nos permite todos los días hacer las cosas. La siguiente pregunta, ¿dónde? Pues, ¿dónde hago lo que hago? ¿Cuándo hago lo que hago? ¿Por qué hago lo que hago? Yo les invito, estas preguntas están en rojo, para que si nosotros vamos a estar hablando de desempeños, de objetivos y metas en el deporte y en la vida, normalmente nos enfoquemos más en qué, cómo y para qué. Siempre podemos utilizar quién, dónde, cuándo y por qué, absoluto. Pero noten esta gran diferencia. Un ejemplo típico que he tenido con algunos atletas. Coach, me estoy durmiendo muy tarde y en las prácticas de las 7 de la mañana llego cansado. Entonces yo le preguntaría a ese atleta, ¿por qué te duermes tarde? Se está durmiendo a la 1, 2 de la mañana. Porque veo videos, porque chateo, porque hablo con mi novia, porque me quedo a hacer tarde la tarea. 1000 historias me puede dar. La respuesta al por qué puede ser una justificación eterna, excusas o historias. Pero si lo que quiero es cambiar ese desempeño y le pregunto, ¿para qué te duermes tarde si llegas temprano a la práctica cansado? ¿Qué sentido tiene? Entonces, al preguntarse para qué, se da cuenta que tiene que cambiar. Y si por el contrario dice, me duermo temprano, ¿para qué? Para tener la energía suficiente para mi práctica, para mi juego al día siguiente. Entonces, esto es todo un tema. Les pido que lo revisen, que lo investiguen. Como dije antes, nos puede llevar un taller de 4 horas, pero quiero que distingan y que practiquen el qué, el cómo y el para qué. Cuando integramos un equipo y esfuerzos, cuando identificamos objetivos y metas. Y aquí les quiero hacer la siguiente pregunta, que es muy importante. Casi siempre nosotros como coaches vemos a los atletas, a los estudiantes, como el delantero, el defensa, el acomodador de voleibol, el poste de básquetbol, el ala de básquetbol, por el desempeño que realizan. Pero en realidad la persona tiene mucho más contenido que solamente la posición que juega. Lo más importante es el equipo y dentro del equipo lo más importante es el aspecto humano. Y todos los que integran un equipo deportivo también pertenecen a otros equipos. Entonces, ¿a cuántos equipos pertenezco? Por dar algunos ejemplos en la escuela, ¿qué tipo de equipos tengo en mi escuela? ¿A cuáles pertenezco escolarmente? ¿A cuántos equipos pertenezco dentro del deporte? La familia es un equipo. ¿Cómo está integrado mi equipo familiar? ¿Cómo se ejerce el liderazgo? ¿Qué rol juega cada quien en la familia? ¿Cuáles son los principios? ¿Cuáles son los valores que integran mi familia? ¿Con qué frecuencia me reúno? Así como voy a una práctica y tengo una reunión de equipo para tener una estrategia de cómo vamos a jugar. ¿Cuántas veces me reúno como familia para saber cómo vamos a funcionar en el ámbito familiar? Y en el ámbito social, ¿cuántos de ustedes pertenecen a equipos
más allá de la escuela, el deporte y la familia. ¿Qué equipos son? ¿Qué los caracteriza? Ahora van a notar que ustedes siguen siendo ustedes mismos. El individuo sigue siendo el individuo con sus pensamientos, con sus creencias, con sus acciones, como dijimos antes. ¿De qué manera impactan esos pensamientos, creencias y acciones mi equipo de la escuela? En el del deporte, en el de la familia, en la comunidad. ¿Cuál es mi rol? ¿Soy un líder? ¿Soy un seguidor? ¿Cuál es mi especialidad? ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Y cuáles son mis áreas de oportunidad? Y fundamentalmente, ¿cuál es mi rol? Y ese rol lo he elegido yo, me lo han determinado. Ustedes tienen la gran oportunidad, tenemos toda la gran oportunidad de revisar esas características y vamos a encontrar elementos muy poderosos de identidad, de quién somos. Aquí voy a dar un ejemplo fundamental con los mismos principios y valores de un escenario de trabajo en equipo a través del tiempo, a través de los años, a través de la ciencia y la cultura. But Holland comes in for a pit stop. Time to refuel and change tires. Dumore himself changes the tires. Only 4 crew members, including the driver, are allowed to work on the car. It's a tense time. Holland stays in his seat, anxious to get away. Let's watch. ¿Dónde? Nada, y Rocío. Ay, ay. Mi amor, Rocío, amiga. No, Rocío no, nada. Rocío no. Okay, Rocío nada más se viene. Por favor, silencien su micrófono. Tires are changed at last. A crewman polishes the windshield as Holland moves away just 67 seconds after he stopped. Notan ustedes, aquí Pedro quiero hacer un alto, es impresionante, la actividad es absolutamente la misma, pero cómo 70 años pueden cambiar lo que hacemos, cómo lo hacemos, aunque el para qué es lo mismo. ¿Cómo puede existir una especialización de gente talentosa que domina lo que hace, que domina la técnica, que se siente orgullosa de ser capaz de participar desde su individualidad para crear un trabajo colectivo? ¿Y cómo podemos ir de más de 1 minuto a un poco más de 2 segundos? Impresionante. Entonces, si nosotros reflexionamos
y regresamos a estas preguntas poderosas. ¿Quién soy? ¿Cuáles son mis características? ¿Cuál es mi identidad? ¿Cuál es la conciencia que yo tengo de mi ser? Es fundamental que yo lo tenga en preparatoria. La gran mayoría de nosotros empezamos a definir lo que vamos a hacer el resto de nuestras vidas. Ya pasamos la adolescencia, ya pasamos esa etapa de confusión, ya tenemos más certidumbre. Legalmente ya empezamos, llegamos a la edad adulta, ya tenemos una cantidad de derechos que antes estaban pendientes y por supuesto una responsabilidad y obligaciones. ¿Quién soy? ¿Cómo ejerzo lo que soy? ¿Cómo yo me presento? Y además, si eso que presento corresponde a mis pensamientos y corresponde a mis acciones. Recuerden que la gente nos percibe de acuerdo a nuestras acciones y nosotros nos percibimos de acuerdo a nuestra intención. Tenemos que lograr una congruencia. ¿Soy atleta? ¿Qué me hace pensar que soy atleta? ¿Cómo demuestro que soy atleta? ¿Para qué soy un atleta? ¿Para qué represento a un equipo y para qué represento a un equipo como la Universidad La Salle? Regreso al enunciado fundamental. ¿Para qué soy deportista? ¿Qué deporte practico? ¿Cómo lo practico? ¿En dónde? ¿Con quién? Y si elegí la Universidad La Salle, ¿qué representa para mí ser un atleta formando un equipo y representando a la Universidad La Salle? Pedro, aquí me gustaría detenernos, vamos justamente en una hora y Así es, me coach. gusta mucho que entremos a esta etapa de retroalimentación. Aquí lo más importante es la experiencia de cada uno de ustedes, la reflexión de cada uno de ustedes y entonces encontrar puntos de unidad en esa diversidad de perspectivas. Adelante, Pedro. Sí, bueno, ¿alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta? ¿Puede levantarme la mano, por favor, para darle acceso en el micrófono? Y si gusta, la cámara también. ¿Alguien? Es común, Pedro, que la gente tenga un tanto de precaución. Yo les invito a que simplemente, si es pregunta, la expresen. También pueden compartir una experiencia. También digan qué les significa a ustedes ser un águila, qué les significa representar a la universidad, cómo han representado a la universidad. Platíquenos de sus objetivos, de sus metas, en dónde se sienten fuertes, qué les hace sentirse fuertes, qué los hace sentir orgullo de ser quien son. Háblenos de qué les representa ser parte de su familia. Cualquiera de los temas es importante vivirlo y compartirlo. Así es muy importante que cualquier pregunta es buena. Pero bueno, en lo que se animan, coach, yo le quiero hacer una pregunta muy personal. Bueno, siempre sabe usted que lo he admirado mucho y me llama mucho la atención cómo controlaba usted tanto talento, tanto en los equipos como los Cóndores, como en los Pumas. Muchas gracias, Pedro, y gracias por el comentario, es muy amable de tu parte. Quiero compartirles primero que Pedro fue un gran elemento de entre ese equipo que integramos en la universidad. Tal vez alguno de ustedes conozca que Pedro es egresado de la Preparatoria 4 de la UNAM y es universitario también en la licenciatura y ha sido director de programas deportivos. Y hace 25 años, cuando yo dirijo el programa de la universidad, Pedro se integró como voluntario. Y él traía su voluntad, su esfuerzo, su especialidad, su talento como voluntario para aportar a un grupo diverso, donde cada quien participaba desde su especialidad. Sin duda, cuando nosotros trabajamos, entre más alto es el nivel de desempeño, más complejas son las actitudes. Aunque las aptitudes puedan ser de un alto nivel,
la actitud, el aspecto mental, el aspecto del comportamiento es más complejo. El peor enemigo que existe de un atleta y de cualquier persona para participar en el equipo es el ego. Cuando la persona sufre del ego, siente que es el centro de las acciones y siente que sin ella el equipo deja de funcionar. Y la realidad es que nadie es indispensable. Entonces, para poder conjuntar estos elementos de competencia, para poder conjuntar estas diferentes personalidades, una gran herramienta es llevarlos a los principios y a los valores del equipo. La gente puede comprender y por sí misma darse cuenta de que ellos son importantes para el equipo en la medida que ellos aportan dentro de las reglas, dentro de los principios, dentro de las preguntas son ¿para qué estoy aquí? ¿Qué es lo que hago y cómo lo debo de hacer? Son preguntas que debemos hacer como coaches desde un inicio. Si nosotros permitimos que las acciones se desvíen de los principios y valores del equipo, de la universidad, a media temporada tendríamos un problema. Pero si esto lo trabajamos desde el primer día de prácticas, desde el primer día de clases y lo reforzamos, y en ese reforzamiento permitimos que la gente se sepa valiosa, que la gente sepa que su aportación es muy importante para el equipo, en absolutamente todos los participantes, podemos lograr un trabajo respetuoso, un esfuerzo compartido y, por supuesto, conseguir objetivos y metas. No, muchas gracias, coach. Muy enriquecedora la respuesta. ¿Alguien más que se anime a preguntar? ¿Alguien de natación? Tengo una pregunta. Adelante. ¿Qué tan importante es el uso de un uniforme para el sentido de pertenencia en un equipo? Muchas gracias. ¿Cuál es tu nombre? Pablo Vega. Muchas gracias, Pablo. Tocaste un concepto fundamental, uniforme. La palabra uniforme habla de una cuestión única, habla de unidad, habla de integración. Entonces, el uniforme nos confirma quiénes somos, nos identifica. Entonces, en mi opinión, es importantísimo que nosotros nos uniformemos más allá de las prendas, nos uniformemos en pensamiento, en creencias y en acciones. La uniformidad va mucho más allá de las prendas. Tiene que ver con lo que somos, con nuestra identidad, y tiene que ver con cómo nos comportamos. Cuando nosotros vamos a competir, la gente sabe que va a enfrentar a las Águilas de la Universidad La Salle. Primero ven el uniforme, pero además ven cómo hacen su calentamiento. Además ven cómo actúan ante las decisiones del árbitro. Ven cómo se comportan sus coaches. Ven cómo es su actitud físico, cómo participan en el trabajo físico-atlético, cuál es su trabajo mental. Entonces, la uniformidad es un elemento indispensable para el trabajo en equipo. Ahora, pueden existir reglas, y esto depende de cada institución, en cuanto al uso del uniforme en las prácticas. Hay quienes tienen un uniforme para cada día de la semana, hay quienes usan el mismo uniforme todos los días. Yo creo que es fundamental que esa uniformidad te refuerce el sentido de pertenencia y de identidad. Muy bien. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias, coach. No, gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien más que se anime? Bueno. ¿Alguien más que se anime? Tenemos alrededor de 100 personas. Yo les quiero invitar a que compartan. Para nosotros es muy importante saber lo que ustedes piensan. Por favor, nos hablamos. A ver, aquí hay otra pregunta, coach. Adelante. Profe, bueno, coach, lo que yo pienso es que entre el trabajo más satisfactorio... Perdón, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Me llamo Ian. Ah, gracias, Ian. Ya. Adelante, Ian. Lo que yo pienso que el mejor trabajo es el que haces en equipo y el más satisfactorio, que tú creas conveniente. O sea, uno puede ser cualquier
puede ser bueno en cualquier cosa, o sea, hasta para dibujar, puede tener talento, por ejemplo. Pero mientras tú lo disfrutes, mientras tú sepas que te agrada, sabes que ese va a ser el trabajo que a ti te gusta, que crees en él. Y si te sientes cómodo que lo haces en equipo, pues mucho mejor, ya que sabes que no vas a estar solo en el momento que tengas que entregar un proyecto, por ejemplo. O sea, si vas a hacer una historieta como lo que alguna vez dijo Stanley, como dijo, no dejes que un idiota, te arruine tus ideas, con lo que pasó con Spider-Man. Es un ejemplo. Claro. O sea, mientras tú lo disfrutes, hazlo. Absolutamente de acuerdo, Ian. Muchas felicidades. Un comentario muy, muy acertado. Sobre todo que nos sirve mucho para reflexionar. Tú hablaste de una forma muy concisa acerca de la gran recompensa de hacer lo que tú quieres hacer. Ahora, es muy importante que estés preparado para hacer lo que quieres hacer. Entonces, cuando tú te das cuenta de tu talento y lo llevas a cabo, aparte de que a ti te da satisfacción, al compartirlo puedes inspirar a otros y ejercer un liderazgo. Y puedes trabajar compartiendo tus habilidades con las habilidades de otros. Además, hablaste de otro aspecto que es importantísimo en la vida, estar convencido de algo. Cuando en tus pensamientos tú estás convencido, se determina una creencia. Y esa creencia te puede potenciar a dar tu máximo nivel. Entonces puede haber críticas, puede haber distractores, puede haber acciones inclusive en contra. Pero cuando tú estás convencido, tienes el talento y trabajas y lo compartes, es la esencia de tu identidad y del trabajo en equipo. Excelente participación. Muchas gracias, Ian. Gracias, Ian. Coach, el profesor Fabio de handball es nuestro entrenador de la universidad. Él está levantando la mano. Quizá, Fabio, tengas alguna pregunta. Sí, claro. Coach, primero buenos días. Espero que muchas gracias por esta exposición. Mi pregunta es la siguiente. Cuando tú como entrenador y tu equipo tienen este sentido de pertenencia para la institución, pero no hay apoyo de parte de las autoridades, ¿qué sucede? ¿Qué pasa? ¿O cómo se trabajaría? Claro, Fabio, muy buena pregunta. Esto es un tema universal. Sucede en absolutamente todos los lugares. Así tengamos un presupuesto de 500 pesos, de 1 millón de pesos o de 1 millón de dólares. La naturaleza competitiva y la representación siempre va a requerir atenciones directas y va a requerir un análisis de dónde estamos y hacia dónde vamos. Yo creo que lo más importante es el que nos preguntemos, Fabio, ¿para qué? ¿Para qué estoy aquí como coach? Al final de cuentas, yo elegí estar aquí en este equipo y en esta institución y tengo que preguntarme para qué. Y si soy atleta, tengo que preguntarme para qué decidí ser parte de este equipo deportivo, de este programa deportivo de la Universidad La Salle. Es una pregunta fundamental. Si la respuesta que yo mismo reciba carece de sentido, probablemente deba integrarme a otro elemento, a otro espacio, a otro equipo o a otra práctica. Ahora, viene una segunda pregunta muy poderosa. ¿Qué es lo que quiero? Ya que estoy aquí en este entorno, ¿qué es lo que quiero y cómo lo voy a hacer? Sin duda, las instituciones y las universidades tienen espacios para que exista una comunicación, un diálogo. En mi experiencia como deportista, como capitán de los equipos donde jugué, como coach y como director atlético, siempre he tenido que acudir a las autoridades máximas para solicitar apoyos, siempre. Aquí la clave y lo que he aprendido a través de los años es determinar con claridad qué es lo que quiero y cómo lo pienso conseguir. Y lo que yo recomendaría de una manera más específica desde una posición de coach es acudir a las autoridades comprendiendo desde una posición de empatía. Cuando vamos con autoridades demandando algo, separándonos, es difícil regresar a trabajar en equipo. Entonces yo hablaría en plural.
Yo hablaría ante autoridades diciendo cómo podemos representar a nuestra escuela. Lo que aquí queremos es representar. Estamos aquí para representar con orgullo a nuestra escuela. Para nosotros es una gran satisfacción y lo que queremos es representarla al mejor nivel. Entonces, lo que queremos es compartirles nuestra perspectiva y hacer equipo con ustedes. Comprendemos que hay necesidades de la administración, que puede haber restricciones, que puede haber obstáculos, pero estamos aquí para ver cómo sí hacemos equipo, juntos. Cuando nosotros reclamamos o nos quejamos o criticamos, corremos el grave riesgo de separarnos. Y una vez que nos separamos, podemos tardar mucho en volver a reunirnos. Entonces yo creo que es muy importante determinar con claridad para qué estamos, compartirlo, qué es lo que queremos y cómo queremos hacerlo juntos. Muy bien. Gracias, coach. Gracias, Fabio. No sé si tengas alguna otra pregunta, profesor Fabio. Sí, sí tengo aquí una pregunta, es de un alumno que no sirve su micrófono. Ajá. Y él te quiere preguntar, coach, que qué es mejor para un equipo, si tener actitud para el deporte o aptitud. Muy buena pregunta, excelente pregunta, las dos. Un equipo con mucho talento, con una pobre actitud, siempre va a estar justificándose y culpando a otros. Un equipo con solamente la actitud, sin la aptitud, puede desarrollarla. Solo con actitud difícilmente vas a lograr resultados, pero tienes mayor posibilidad de conseguirlos. Aquí es bueno distinguir. Para mí la actitud es la respuesta frente a un estímulo. Ese estímulo puede ser interno o puede ser externo. Y mi respuesta puede ser positiva o negativa. Ejemplo específico. Son las 6 de la mañana, mi práctica empieza a las 7, voy a salir de mi casa, estoy en la Ciudad de México, estamos en enero y estamos a 4 grados y con llovizna. Ahí hay un estímulo externo que me provoca frío, incomodidad, hasta un cierto riesgo, y mi respuesta hasta ese estímulo puede ser negativa, diciendo, mejor me quedo aquí, tengo frío, me siento incómodo, y es una respuesta negativa a ese estímulo. Pero también puedo tener una respuesta positiva. Voy a ir, aunque esté lloviendo, aunque haga frío, me pongo una chamarra, me pongo unos pants, me activo. Para mí es importante ir a entrenar. Y el día del juego puede tener este mismo clima o peor. Es una gran oportunidad de desarrollar carácter y mi actitud es positiva. Lo mismo sucede cuando hay una decisión arbitral. El árbitro ya tomó la decisión, difícilmente la va a cambiar y me afecta. ¿Cuál es mi actitud? Negativa, y entonces culpo al árbitro de todas mis acciones o de mi falta de logros, o me enfoco exclusivamente en esa arbitrariedad, o bien digo, está fuera de mi control. Yo voy a seguir haciendo absolutamente lo mejor que yo pueda hacer, lo que depende de mí para ayudar al equipo. Entonces, la actitud es fundamental. El coach dice, vamos a trabajar 10 minutos más, un trabajo de segundo esfuerzo, y hay gente que dice, y otra vez, y hay otros que dicen, adelante, sí, coach, lo vamos a hacer, estamos dispuestos. Eso genera fortaleza mental y carácter. Entonces, yo creo que es mucho más importante la actitud. La actitud te permite superarte, pero determina el tener la aptitud es fundamental para obtener logros. Ambas deben estar relacionadas, pero si tuviéramos que decidir entre una u otra, personalmente es más, existe una posibilidad de crecer, de aprender, de desarrollarnos cuando la gente quiere hacerlo. Cuando la gente tiene la actitud positiva. Si te encuentras con un muchacho o una jovencita con gran talento, sin la voluntad, sin la actitud, sin el liderazgo positivo,
vamos a tener más problemáticas. El cambiar y desarrollar la actitud es más difícil. Se logra, por supuesto. Es un trabajo más elaborado. Pero yo creo que debemos estar atentos a ambas, porque son una columna vertebral para lograr una identidad y un trabajo en equipo. Muy bien, muchas gracias, coach. Muchas gracias, Fabio. ¿Alguna otra pregunta que tengan por ahí? Por favor, anímense. Pedro, si hay padres de familia, nos encantaría escuchar a padres de familia. ¿Cuál es su También, muy experiencia? buena idea. ¿Cuáles son sus inquietudes desde la posición de padre de familia? ¿Cuál es su experiencia con sus hijos atletas o hijas atletas? ¿O como padres que apoyan un programa, que van a los juegos? Bueno, ya están oyendo esta variedad. Pregunte, si hay algún padre de familia también puede preguntar. Los padres son parte del equipo. El equipo está integrado por todo aquel grupo que nos permite llevar a cabo nuestra función. Y los padres se ponen la camiseta de la Universidad La Salle y disfrutan los colores y tienen la identidad de ser lasallistas y los distingue de una manera importante en su orgullo y en su proyección. Con mucho gusto escuchamos comentarios o preguntas. Yo tengo otra pregunta. A ver, adelante. ¿Cuál es tu nombre, hijo? Pablo Vega. Gracias, Pablo. Sí, Pablo. Sí, es más bien una duda de una cuestión que es el liderazgo de los coaches. O sea, varias veces he visto yo en ciertas competencias y así, que pues siempre está como el coach buena onda, el coach gritón, el coach que insulta. Entonces, ¿cuál es la mejor postura que se debe tomar ante la forma de enseñar a los atletas, por así decirlo? Por supuesto. Excelente pregunta, Pablo. Recordemos que todo esto está fundamentado en principios y en valores. El coach tiene que saber para qué es coach. Y el coach está ahí siendo parte de un grupo para aprender y compartir, para ser un vehículo de desarrollo de gente. Y el coach debe aprender todos los días, al mismo tiempo que comparte su experiencia. Pero la primera pregunta que le haría yo a un coach es, ¿para qué estás aquí? Entonces, el coach, la respuesta del coach tiene que ser consistente con los principios y valores de la universidad, del equipo, del club. Entonces, cada quien tiene su personalidad y eso es respetable. Y por supuesto es bienvenido que un coach sea más entusiasta que otro, que un coach se comunique más que otro, que un coach tenga algún tipo de alegría mayor a otro. Sin embargo, todos, absolutamente todos deben de partir de una posición de respeto. El momento que el coach falta el respeto a los alumnos, a los jugadores o a sí mismo o a sus coaches auxiliares o a los árbitros, se está alejando de los principios y valores del programa. Entonces, ¿cuál es el mejor camino? Volvemos a la idea de cuál es el mejor trabajo. Casi siempre nos encontramos con gente que tiene habilidades diferentes a las del trabajo en donde está desempeñándose. Es muy importante que un ingeniero trabaje en ingeniería en lugar de trabajar en administración, a menos que tenga una especialidad como ingeniero en administración. Pero si encontramos a un taxista trabajando en una fábrica de bolsas de plástico, o si tenemos a un carpintero trabajando en un taller de electricidad, o si tenemos a un médico trabajando en una empresa de construcción como diseñador, seguramente están en un lugar diferente al que les corresponde de acuerdo a su especialidad. Entonces, ¿cuál es el mejor de los trabajos? Todos. La clave es tener a la gente especializada haciendo el trabajo que le corresponde. Los coaches deben hacer el trabajo que les corresponde desde su personalidad, desde su propia identidad, pero conectada con los principios y valores del deporte mismo y de la institución que representa. El coach nunca puede ser arbitrario. El coach nunca puede ser
decir groserías o maldiciones. Hay gente que lo tolera porque ganan y es un grave error. A la gente se le debe hablar por su nombre y si alguien tiene un apodo, el coach nunca debió poner ese apodo. Y si ese apodo existe es porque un atleta, un joven, una jovencita dice, a mí de cariño me dicen así y me parece bien. Pero nunca porque el coach se lo haya dicho. Hay que aprender a decirle a la gente por su nombre, por respeto y estimular un trabajo de la misma manera que nos gustaría que nos traten a nosotros, sobre todo cuando representamos a familias y representamos a una institución educativa. Muy bien, gracias, coach. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Yo sí tengo una. Hola. A ver, adelante, adelante. ¿Cómo te Hola. llamas, perdón? Rebeca Loya, coach. Adelante, Rebeca. Muchas gracias por esta plática de vida, primero. Y tengo una pregunta. En toda su experiencia como pues coach, entrenador y vida deportiva, ¿ha tenido algún caso en el que le tocó a alguna persona pues difícil en el sentido de entrenar y que al final haya superado ese obstáculo o alguna experiencia que pasó de negativa a positiva? No sé si nos podría compartir alguna experiencia y gracias. Con mucho gusto, Rebeca. Y la verdad es que tengo 40 años como coach y ha habido muchísimas experiencias como las que usted describe. Y la verdad es que la respuesta es bastante simple. Hay un autor que a mí me ha gustado mucho y a quien he acudido a través de los años para encontrar herramientas cuando hago mi trabajo. Este autor falleció hace poco más de un año y se llama Wayne Dyer. Wayne Dyer fue un escritor, fue psicólogo, fue filósofo. Hace más de 50 años escribió un libro que yo leí en la preparatoria, que se llama Tus zonas erróneas. Y habla de esta conexión entre nuestros pensamientos, nuestras creencias y nuestras acciones. Él desarrolló toda una corriente del pensamiento y de la motivación, en donde de una manera específica traía una serie de herramientas desde el terreno espiritual y psicológico a la vida productiva. Y uno de los temas más importantes en un libro que les invito a leer y videos que él tiene en YouTube, se llama Inspiración. Entonces, cuando habla de inspiración, él dice que en inglés el tener inspiración es vivir en espíritu, in spirit. Y ese espíritu es la fuente, la razón de ser de lo que nosotros, de donde partimos. Y dice que todos tenemos, cuando estamos como seres humanos en el seno de nuestras madres, antes de nacer ya tenemos todas las herramientas para vivir en armonía y sobrevivir. Y cuando salimos a la vida cotidiana, empezamos a reaprender. ¿A qué voy con todo esto? Todos los seres humanos, atletas, maestros, padres de familia, coaches, absolutamente todos tenemos un origen en donde hay plenitud, donde tenemos todas las condiciones funcionales, pero nos vamos alejando. Y a medida que nos alejamos, dejamos de cumplir nuestra función como ser humano, y como ingeniero, y como taxista, y como coach. Entonces, ¿a qué le llama él a ese alejamiento? Le llama ego. En inglés, con las letras E-G-O, le llama edge, God out. Dejar a Dios fuera de nuestras vidas. Dejar a esa fuente original de principios y valores de nuestra razón de ser fuera de nuestras vidas. ¿Qué pasa con el coach? Cuando el coach se aleja de su función original como un vehículo de desarrollo humano, de aprender y compartir, y cree que tiene la verdad, está destinado al fracaso. Lo mismo pasa con atletas que creen que ellos
son lo más importante y que viven constantemente desde una postura de rebeldía, de contradicción, de enfrentamiento. Entonces el coach tiene que estar consciente que su labor es llevar a ese alumno, a ese atleta, a la razón de ser original. Todos originalmente somos buenas personas. Todos originalmente tenemos un propósito en común. Y hay que tener la paciencia, el diálogo, tanto con el alumno como con la alumna, el atleta, y con la gente cercana a ellos. Muchas veces la gente está contaminada por su entorno. Tener la voluntad para conocer más a esa gente como atleta y como persona. Escuchar, preguntar de una manera más común. En ocasiones el coach se pone a la defensiva y dice, aquí viene este atleta rebelde, conflictivo, y lo separa. El mejor aliado es la comunicación. Sorprende a ese atleta, háblale de las cosas buenas que te representa, hazle un elogio por un trabajo, aunque sea mínimo, bien realizado, por un liderazgo, dale más atención positiva. Entre más negativo quieres ser y más positivo eres tú como coach, vamos rompiendo cada vez más esa piedra dura e incorporándola, moldeándola a su naturaleza, que es una naturaleza de bondad. No sé, muchas gracias, Rebeca. Me pregunta una alumna que si podría repetir el nombre del autor de Inspiración. Sí, claro, es Wayne Dyer. Wayne Dyer es W-A-Y-N-E y su apellido es Dyer, D-Y-E-R. Tiene excelente material, muchos de ellos están traducidos al español. Les quiero compartir que una de las cosas que ustedes van a encontrar, y esto tiene que ver con identidad, y a mí me parece muy poderoso. Hay algunos videos en inglés y otros traducidos al español. Hay uno muy popular traducido con español de España, con una voz un poco incómoda del traductor, y evité compartirla aquí con ustedes debido a esa razón, pero quiero compartir la metáfora. En uno de sus talleres, Wayne Dyer tiene este diálogo con una joven que le cuestiona acerca de la identidad y de nuestro propósito y cómo reaccionamos. Esto tiene que ver con actitud, ahora que nos preguntaban, la respuesta frente a un estímulo, y tiene que ver con identidad. Él toma una naranja y esa naranja la exprime. Si cualquiera de nosotros tomáramos una naranja partida por la mitad y la exprimimos muy, muy fuerte, ¿qué creen ustedes que saldría de esa naranja? Evidentemente, jugo de naranja. Nunca saldría jugo de pera, ni jugo de manzana, ni jugo de sandía. Siempre que oprimamos una naranja, lo que va a salir es jugo de naranja, porque eso es lo que la naranja es. Pero ahora lo llevamos al contexto de nuestras vidas. La identidad de la naranja es ser naranja. Cuando la vida nos aprieta, cuando vivimos situaciones de estrés, cuando vivimos una situación en la Ciudad de México como es la contaminación, el tráfico, la delincuencia, cuestiones de manifestaciones públicas, cuando vivimos en un ambiente que puede ser altamente estresante y si además alguien nos ofendió, alguien abiertamente nos quiso atacar, alguien quiso hacernos daño y nos aprieta, Hola, ¿qué tal? lo que salga de ahí es lo que realmente somos. Andan por Y aquí. ante una situación de tanto estrés y de tanta presión, lo que sale de nosotros es frustración, violencia, incertidumbre, timidez, culpa, excusas. Tristemente eso es lo que traemos adentro.
Pero si por el contrario, ante una situación de tanto estrés y de tanta opresión y de tanto reto, lo que sale de nosotros es bondad, tolerancia, aprendizaje, compañerismo, resiliencia, carácter, eso es lo que somos. Y eso se practica. Eso es lo que genera una identidad individual y como grupo. Eso es lo que integra nuestros pensamientos, creencias y acciones. Nosotros somos justamente lo que pensamos, lo que creemos y hacemos ante situaciones que nos ponen a prueba. Muy bien, coach. Muchísimas gracias. Hay una pregunta más en el chat. No se ve el micrófono. Es de una nadadora que se llama Fernanda Santana. Y la pregunta es, ¿qué se necesita para ser líder o qué se necesita para ser capitán y representar un equipo? Excelente pregunta. Y esto nos regresa a las preguntas fundamentales. ¿Qué se necesita para ser un líder? Tendríamos que ir a la pregunta fundamental. ¿Qué es ser líder? Un líder es una persona convencida de una idea que tiene la capacidad de convencer a otros para llegar a un fin específico. Entonces, lo primero que necesitas es estar convencida de una idea. Ahora, hay líderes positivos y negativos. Hay mucha gente que puede estar convencida de una idea, tener la capacidad de convencer a otros y tirarlos a un barranco o llevarlos a una acción delictiva. Pero cuando ese liderazgo es positivo, hay una persona convencida de una idea y tiene la capacidad de convencer a otros. ¿De qué manera? Hay quienes lo hacen con sus acciones. Hay quien llega puntualmente todos los días. Hay quien da su mejor esfuerzo todos los días. Hay quien generalmente habla con el equipo. Hay quien es buen compañero y apoya a otros cuando tienen errores o tienen una lesión. Hay gente que exige el trabajo de otros verbalmente. Todos son expresiones de liderazgo. También hay gente que sin decir una palabra convence a otros de llegar a una acción y llegar a un fin en común. Tanto en el deporte como en la familia. Hay veces que gente cree que el líder es el coach o que el líder es el papá o la mamá. Pero si partimos de esta definición, en la familia y en el equipo puede haber tantos líderes como jugadores o miembros de la familia existan. ¿Cuál es la condición? Que estén convencidos de una idea y tengan la capacidad de llevar a otros, de convencer a otros para llegar a ese fin en común. Entonces, la realidad es que puede haber un liderazgo compartido. Es el mejor de los escenarios del crecimiento. Cada quien tiene sus habilidades, sus especialidades y contribuyen con liderazgo. Ahora, el tema de ser capitán es muy importante. Yo tuve la fortuna de ser elegido capitán por muchos años y me elegían mis compañeros. Hay colegios, hay equipos donde el coach determina quién es el capitán. Hay lugares donde los jugadores determinan quién es el capitán. Hay lugares donde ambos, jugadores y el coach. La realidad es que el capitán, cuando es elegido, definitivamente tiene una gran responsabilidad y le representa un gran orgullo. El capitán debe de ser la muestra, debe de ser el ejemplo de quiénes somos, de qué hacemos, de cómo lo hacemos y para qué hacemos lo que hacemos. El capitán, sin duda, tiene el gran orgullo y la gran responsabilidad de representar a un equipo y a una institución. Entonces, ¿qué se requiere? Estar convencido, tener principios, valores y llevar acciones todos los días que mejor representen la filosofía de tu equipo. Muy bien, coach. Bueno, coach, la verdad es que súper interesante como cada plática, cada que uno platica con usted aprende muchas cosas, otras cosas importantes también que los alumnos se den cuenta, porque muchas veces es el liderazgo lo quiere adquirir de otras formas, y aquí en esta forma, como usted lo está dando estructurado y organizado, creo que es la mejor manera de poder representar a nuestros equipos. Yo le quiero dar
un abrazo grande y agradecerle mucho su tiempo, coach, a esta comunidad lasallista de deportes. Hay gente de diferentes deportes. Y bueno, pues algo más que usted quiera concluir, coach, antes de, bueno, de verdad agradecerle infinitamente que se haya tomado este tiempo desde allá, desde Monterrey, a esta conferencia. Con mucho gusto, Pedro. Nuevamente reiterar el agradecimiento hacia ti por la gentil invitación y sobre todo el agradecimiento a todas las personas que tomaron el tiempo hoy para participar en esta charla, a la comunidad lasallista, todo mi respeto, mis mejores deseos. Creo que hay un trabajo pendiente, como en todos los lugares, como en todas las instituciones, pero que es muy estimulante. El identificar cuáles son nuestras raíces, qué somos como lasallistas, cuáles son los valores que nos representan, cuáles son los principios, sobre todo cómo los articulamos, cómo ponemos en práctica, en acciones, esa filosofía y cómo logramos que esa filosofía y esas acciones nos den motivos de orgullo, de sentido de pertenencia, de identidad, que además nos motiven para trabajar en equipo todos los días como águilas de la Universidad La Salle, tomando en cuenta que el equipo lo componemos absolutamente todos, desde la familia, desde las amistades, desde los coaches, los compañeros de clases, los compañeros de equipo. Esa unidad en la diversidad es lo que fortalece la filosofía lasallista. Nuestra responsabilidad, de una manera respetuosa, creo que es ponerla en práctica, revisarla y que sea un motivo de orgullo para todos nosotros. Muchísimas gracias. En la pantalla aparece mi dato de contacto en Facebook y en correo electrónico. Con muchísimo gusto siempre contesto las preguntas, respondo comentarios y ha sido para mí un placer, una gran oportunidad de aprender y de compartir esta mañana. Muchísimas gracias, Pedro. Un fuerte abrazo para todas las familias de la comunidad lasallista, que tengan bienestar, que tengan salud y que pronto nos integremos a actividades más dinámicas representando a nuestra escuela. No, pues muchísimas gracias, coach. De verdad, es un honor, es un orgullo siempre platicar con usted, recordando aquellos tiempos ahí en el Estadio Olímpico, cómo se vivía toda esa pasión, ¿no? del trabajo que desempeña. Bueno, y también les agradecemos mucho a todos los estudiantes, todos los deportistas, entrenadores que se integraron. Y bueno, pues vamos a seguir en esta cuarentena con mucho cuidado, cuídense mucho y indivisa mane. Gracias, coach. Gracias, Pedro. Buen día para todos. Gracias. Buen día, gracias. Gracias, buen día. Gracias, buen día.